preguntaban por aquí. Quisiera saber su opinión personal sobre la crisis del COVID con la gestión del gobierno. Y nos felicita por la entrevista. Una crítica absoluta, me parece negligencia, no solo de este gobierno que sufrimos aquí, sino de todo Occidente, ¿no? Tú ves los datos, pues con esos países de América Latina bloqueados, pobres, pero con una orientación hacia el socialismo, que lo han encarado mucho mejor que las grandes potencias como Brasil, como México, etcétera, etcétera, o Asia, o sea, pero no solo China, porque decían, es que es una dictadura, no, China, pero también Corea del Sur, etcétera, etcétera, ¿no? Nueva Zelanda incluso, ¿no? Un desastre total. Con el decreto de alarma se podía haber intervenido la sanidad privada, se podría haber intervenido fábricas para reconvertirlas en todas las necesidades estratégicas que tenemos, porque además es importantísimo. Yo que he estado en la Comisión de Seguridad y Defensa, en todos los planes estratégicos de seguridad nacional de todos los gobiernos está una pandemia. Entonces, asociado, eso no es un trabajo que hace alguien para que lo metas en un cajón, ¿no? Al haber pasado las cadenas de fabricación y distribución a China, no tenemos capacidad y no hemos tenido para armar, porque decían, yo no estoy de acuerdo con el símil de una guerra, era una guerra contra un virus, evidentemente, que mata personas. Entonces, a tus sanitarios les tienes que dar, y no tuvimos EPI, no tuvimos protección, no tuvimos mascarillas para la población porque se fabrican en China, y evidentemente China las destinó primero a su población, ¿no? Entonces, luego otra cosa, yo hablaba antes de genocidio de ancianos, o sea, el señor vicepresidente del gobierno, participante en Unidas Podemos, es el del que depende las residencias de mayores, que por cierto deberían de estar medicalizadas por ley, no fue así. Tengo entendido que las competencias eran de todas formas de las autonomías, bueno, ¿no? Pero con un decreto de alarma puedes evidentemente intervenir. La UME que está ahí o el ejército, no se podría haber empleado el ejército para haberle empleado, medicalizarlas, sacar algún decreto, porque si no son pudrideros de personas. Si tú das a los negocios privados, que además lo tienen muchos fondos buitres, las residencias de mayores y no les metes médicos, como haya un problema de este tipo, ya estamos viendo miles y miles de muertos de gente que trabajó toda su vida para sacarnos a nosotros adelante y a su país. Parece nefasta. Me parece que han mentido muchísimo. Que era como una gripe, luego que no hay que utilizar eso, no tienes que dejar los zapatos, ¿no? Claro, y además luego entiendo que era la justificación con respecto al no uso de mascarillas era porque no iba a haber stock, ¿no? Pero claro, decir públicamente que estás mintiendo a la gente de esta manera es un tema que yo no comprendo, ¿no? No comprendo cómo se hace, porque además en ese momento, claro, los que habíamos estudiado un poquito más la situación, veíamos la comparación simplemente de la corresponsal de Radio y Televisión Española en China, que yo la seguía en redes sociales, y la propia periodista, claro, alucinaba, ¿no? Con las declaraciones en España, y era como, ¿pero qué está pasando? Claro, nosotros también como ciudadanos te hace también caer en una incomprensión de todo, ¿no? Primero lees una fuente oficial, ¿no? Como es una corresponsal en China, oye, las mascarillas hay que usarlas, y luego te encuentras al director del gabinete epidemiológico del Ministerio de Sanidad, ¿no? Diciendo que no hay que utilizar mascarillas. Joder, no, la comparación es odiosa y estamos viendo, China está, al principio ellos, y lo digo en el libro, ¿no? Se vanaglorió todo Occidente de que era una cosa china, ¿no? Pero es que China consiguió pararlo, ha vuelto a crecer y está controlando la pandemia. Si es que ellos ponen en cuarentena a su población por un muerto. Aquí estamos teniendo ya 500.000 de muertos todos los días, que mueren todos los días 500 personas, son 2 aviones medios de rango medio. Yo tengo un conocido en China, ¿no? Y me comentaba, un día hablando con él, yo acabo de volver a una discoteca, y yo, joder, y me decía, pero yo vivo en un barrio de casi 2 millones de personas, allí los barrios son más grandes que los de aquí, pero dice, con 2 casos nos confinan a todos, pero luego hacen PCRs y luego se confina normalmente a la gente que está contagiada. Aquí, como los PCR valen dinero, como el seguimiento de los rastreadores vale dinero, se ha primado la economía por encima de los seres humanos. A mí se me ofrece participar en las listas europeas, porque antes en la Izquierda Unida se reservaba en las listas pues un representante de los movimientos sociales, otro de los movimientos sindicales, y yo, como participaba en todo el movimiento contra la impunidad, no solo de mi hermano, sino de los crímenes de guerra, sobre yo dije, bueno, puedo hacer un buen
un buen papel en todo eso. ¿Qué sucedió? Que yo conocía gente muy buena, militantes, que siguen siendo maravillosos, los militantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista, aunque a veces tragan demasiado, ¿no? Y me encontré con un mundo, en primer lugar, absolutamente endogámico económicamente. Gente que vive de partido desde el principio, gente que ha sido responsable de jóvenes, ha pasado a ser concejal, diputado autonómico, luego... O sea, y hay mucha gente alrededor, sobre todo también el PC ha tenido mucho poder autonómico, sobre todo, y municipal en determinados lugares, ¿no? Entonces ves como luego una intencionalidad clara de chupar recursos públicos. Y luego yo creí mucho al principio al conocer a Pablo. De hecho, yo dirigí su último documental, ¿no? El que guionizó él. Pues bueno, yo me llevaba muy bien y sobre todo me enamoré, ¿no? Porque yo pensaba que Pablo representaba, y era el discurso en aquel momento, un proyecto nacional popular. Y yo pensaba que este país lo necesitaba un aglutinante, ¿no? Como pasó cuando llegó Chávez, porque la izquierda venezolana estaba atomizada. Llega alguien que, a pesar de las diferencias, pero marca un destino. Y Pablo representaba eso, Alberto también. Alberto era como el frescor, en teoría, en Izquierda Unida, pues después de unos liderazgos que la gente más militante, más joven, pues quería. Me subyugaron esas dos personalidades de Alberto, no sé qué. Y luego fueron cambiando continuamente. O sea, es que Podemos pasó de ser nacional popular a ser socialdemócrata, a ser progre y a ser no se sabe el qué. Luego hubo grandes problemas que observé desde detrás de los telones de todo ese grupo que vive de todos los recursos que genera la actividad política y cómo matan por eso. Luego la no asunción de críticas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tuve diferencias con Alberto y con la dirección de Izquierda Unida en las primeras elecciones y a partir de ahí ya te cortan la cabeza. Y ellos tienen que mantener una burocracia y tecnocracia interna. Hasta aquí puedo hablar, algún día hablaré y a algunos se les pondrán los pelos de punta. Todavía no puedo hablar, pero algún día hablaré. Y entonces fue la ruptura total, ¿no? La ruptura de ver un liderazgo que fue una mierda, y es una mierda, con perdón, de Alberto Garzón. Menudo lidercillo. A Alberto le gusta más estar en las cosas de arriba, ¿no? Y entonces hubo una ruptura total. Luego hubo impedimento para que hubiera unas primarias de ¿cómo se llama?, verdaderamente democráticas. Mira, voy a contar una primicia. En mi casa, en Bruselas, comieron Enrique Santiago, hoy diputado, Manu Pineda, hoy eurodiputado, y Maite Mola, hoy vicepresidenta de la ¿cómo se llama?, del Partido de la Izquierda Europea, para proponerme que el PC me propusiera como candidato a los europeos. Incluso estaba Manu Pineda, que era secretario internacional del PC, yo le decía, ¿tú no quieres ser eurodiputado? No, tienes que serlo tú porque lo has hecho muy bien, luego se llevaría unas primarias, y realmente lo hicieron todo para mantenerme sujeto. O sea, porque si yo hubiera tenido todo ese tiempo para preparar y pudiendo hablar por las asambleas, etcétera, hubiera podido prepararme una candidatura potente, y había mucha gente que le gustaba mi trabajo, ¿no? Entonces, comprender, además Enrique Santiago era abogado de la familia, comprender la ruindad de malas personas. Yo he conocido a las mejores personas de la izquierda, pero también las peores. Enrique Santiago estuvo aquí, en el plato de Fuertelevisión. Vamos, yo no quiero ni verlo. Ahora está aforado. Igual cuando lo vea, igual como no aforado, igual... Bueno, ojalá en algún momento... Igual pasa algo. Pero me refiero, sí, para que veas las estrategias... eso no es ser de izquierda, porque de izquierda es decir, sí, no confiamos en tu criterio político, ¿no? Y está asociado todo, además, a los recursos económicos que hay por ahí, y eso es gravísimo. Yo salí de un piso de 48 metros cuadrados en Villa de Vallecas y volví a un piso de 48 metros en Villa de Vallecas, no una urbanización de 1 millón de euros
con todos los pijos que nos representan eso. Entonces, claro que hay problemas. Es que tú cuando te enfrentas a los grandes poderes, de boquilla, porque luego hemos visto que no es verdad, tienes que ser inmaculado. Inmaculado. ¿Qué le sacaron a Anguita de dinero? ¿O qué le sacaron a Fidel? Nunca, nada, porque eran inmaculados. Yo estuve grabando La Casa ya como jubilado, eso es un dirigente. Fidel es un dirigente, Chávez es un dirigente por el que puedes morir, o sea, y seguir. No han estado a la altura. Entonces no es culpa de que estén gobernando, no están gobernando además. Están siendo los subalternos del PSOE, lo que criticaba el primer Pablo Iglesias de Andalucía, que yo también lo criticaba. Yo creía que no. Con la peor representación de Unidas Podemos de la historia, 30 y pico diputados, sin haber desarrollado unas estructuras orgánicas, porque ahí Podemos gobierna una cara amarilla, ya no hay círculos, ya no hay no sé qué. Es un desastre para la izquierda. Recuerdo cuando para un medio de comunicación me pidieron que analizara lo que ocurría al respecto de las negociaciones del gobierno de coalición en un determinado momento, y yo pensé, y creo que sigo pensando, que era positivo la llegada de Unidas Podemos al gobierno de coalición, porque creo que hacía que el Partido Socialista tuviera que tomar determinadas posiciones que si no lo hubiera sido dentro del Consejo de Ministros no hubiera ocurrido. De hecho, el Partido Comunista e Izquierda Unida, esto es el planteamiento de Izquierda Unida, a Enrique Santiago cuando le entrevisté, estaba en una posición contraria a la formación de gobierno de coalición en un primer momento, y yo creo que ahí tenía razón Podemos, porque creo que se consiguen ciertamente cosas que es difícil que se consigan de otra manera. Es verdad lo que dices, ¿no?, del apoyo parlamentario externo. Yo no estoy de acuerdo. Pero fíjate, muchas de las grandes conquistas que se están haciendo para contener la pandemia, sé que discrepamos, se han conseguido dentro del seno del Consejo de Ministros. Las grandes conquistas se están dando por la CDU en Alemania exactamente igual que las de aquí, incluso mejores. No es cierto. No es cierto. O sea, la gestión de la pandemia y posterior ha sido horrible. Es que en Alemania a los pequeños comerciantes y de ocio, y hay que recordar que el 80% de la riqueza de nuestro país la generan medianas y pequeñas empresas. A esa gente no se le ha pagado. En Alemania se les ha pagado por tener que cerrar los bares, que es mentira. Y es absolutamente mentira que nos vienen 140.000 millones de euros. Si con lo que el presupuesto de la Unión Europea aportamos no va a llegar prácticamente nada, y todo va a llegar, una parte a devolver y la otra parte con condicionantes de reformas. Seguridad social, pensiones, etcétera. Ya veremos lo que viene en los recortes, ¿no? Entonces yo creo que es mentira absolutamente. Además, dentro de la socialdemocracia, mira, cuando Pablo Iglesias plantea como el ingreso mínimo vital, ¿quién lo aplaude? De Guindos y Rato. No, de Guindos y Montoro. Montoro, sí. ¿Por qué? Porque la pobreza que va a haber la tienes que contentar. Pasa en Gran Bretaña, después de las revueltas raciales, ¿qué se hace? Sus 400 pounds y las casas públicas que están subvencionadas, que eso lo iba a hacer el capitalismo. Y yo creo que se ha hecho casi todo mal. Casi todo mal. O sea, para la izquierda es fundamental la ética. Y creo que la dirigencia de Podemos no ha tenido ninguna ética. Yo era amiga de la persona que era escolta de Pablo y de Irene Montero, que fue a los tribunales. Cuando mi amiga, de la que sigo siendo amiga y me enorgullezco de serlo, me contaba que la estaban utilizando como una sirvienta en el mal sentido de la palabra, cuando es una persona que tiene el título de escolta, de chofer, de no sé qué, no sé cuánto, y que en cuanto protestó le cortaron la cabeza, pues eso se transmite a la sociedad, porque han cortado todas las cabezas posibles, el nepotismo que ha habido en determinadas circunstancias que no le hubiéramos pasado al Partido Popular, etcétera, etcétera. Yo creo que, y esos cambios de discurso, de si no, luego huir de los problemas reales, todo lo que he dicho antes, yo creo que eso es lo que se ha hecho mal, y hay encuestas muy fiables, algunas internas, a las que puedo tener acceso por determinados conocidos que tengo, de que hablan de si hay ahora mismo menos de 10 diputados. Ya para la pregunta final te voy a decir una serie de nombres y conceptos para que me digas qué es lo que te viene a la cabeza en una palabra cuando te lo diga. Pablo Iglesias Turrión. Pues para mí un oportunista a estas alturas. Erais muy amigos, además, según tengo entendido, ¿verdad? Izquierda Unida. Un proyecto fracasado. Alberto Garzón. Un bluff.
Enrique Santiago. Pues ¿cómo se dice? Un Maquiavelo.